Vamos a hablar de alarmas. Le puse para hogar para no divagar en un montón de alarmas que podrían ser para empresas de 500 zonas y demás. Pero bueno, aplica a todas las alarmas. Lo vamos a hacer desde cero por los conceptos, definiendo los componentes, definiendo qué hacen los componentes y cómo es el funcionamiento de un sistema de alarmas de robo. En este caso no vamos a hablar de alarma de incendio ni de otro tipo de alarmas. Vamos a hablar de alarmas de intrusión o robo. El sistema de alarmas está compuesto en su... Voy un pasito atrás. Hay dos grandes sistemas de alarma. Unos que son modulares, donde tenemos varios componentes, por ejemplo, la placa madre, donde tenemos el teclado por otro lado, donde tenemos módulos de comunicación diferentes. Y después tenemos modelos autocontenidos, como este que está acá, que es un modelo que tiene todo en el mismo panel. Vamos a empezar a describir el modelo modular para entender cómo son los componentes y después simplemente el autocontenido tiene todo adentro, digamos. O sea, no cambia demasiado, pero como hoy en el mercado hay muchísimos sistemas modulares que vienen por pedazos y muchísimos sistemas autocontenidos, vamos a empezar por los modulares para entender cómo es el funcionamiento. Bueno, como les decía, el principal digamos, el principal componente de una central de alarmas modular es la placa madre. La placa madre, vemos acá, tiene todos los conectores para diferentes usos, principalmente entradas para zonas. ¿Qué es una zona? Una zona es una serie de detectores que se van a conectar y que nos van a avisar en esta zona, por ejemplo, el comedor, por ejemplo, el patio, por ejemplo, la planta alta, depende cómo unifiquemos o separemos esas zonas. Ahí puede haber una cantidad de detectores con una serie de reglas, digamos. No vamos a mezclar un detector de movimiento con un detector de una puerta. Digamos, vamos a decir, porque queremos saber si lo que detectó es un movimiento adentro de una habitación o si lo que detectó es una ventana que se está abriendo o una puerta que se está abriendo, más allá de que las dos cosas estén en la misma habitación. Bueno, la placa principal, en conjunto con el transformador o fuente de alimentación, en este caso es una fuente que va a ir en ese conector, y eventualmente la caja contenedora y el teclado, es como lo mínimo, la unidad mínima que normalmente se vende. Eventualmente el teclado se puede vender por separado. Pero cuando compramos el panel propiamente dicho de alarma, estamos comprando la placa madre o placa principal, estamos comprando el transformador o fuente de alimentación y la caja contenedora. En esa caja contenedora, normalmente de plástico o de metal, pero más de plástico actualmente, también vamos a tener un espacio para alojar una batería, hasta de 12 volts 7 amperes o 9 amperes. Podemos poner también una más chiquita de 5 ampere hora. Esto último simplemente por una cuestión de costos o para vender el kit más barato a veces se le incorpora una batería muy pequeña. Para que tengan una idea, con una batería de 12 volts 7 ampere hora vamos a tener más o menos unas 24 horas, dependiendo de la cantidad de componentes que tengamos y el tipo de componentes que tengamos, pero vamos a tener más o menos unas 24 horas de alimentación a través de la batería en el caso de corte de energía. Bien, el sistema de intrusión, como les decía, en este caso modular, las zonas vamos a tener, pueden ser 5, pueden ser 6, pueden ser 8 zonas. En este caso es un panel Lysis 2 de 8 zonas. La placa madre también va a tener salidas. La principal, la de sirena, digamos que el panel va a tener como objetivo principal recibir señales que pueden ser que van a ser normalmente detectores, podría ser de un control remoto, de un botón de pánico también, y a consecuencia de esa señal que recibió, si se da una condición que es que el sistema esté armado, y acá voy a hacer una digresión entre lo que es armado y activado. Muchas veces
por una cuestión de idioma, nosotros decimos, me voy del lugar, voy a activar la alarma. Activar es que la alarma suene, que la sirena suene. Eso es una alarma activada. En inglés, digamos, el concepto de armado también es el de ready o el de listo, que la alarma está lista para dispararse en caso de que haya un evento de intrusión, un evento de robo. Entonces, un sistema armado o listo o ready es un sistema que está preparado para hacer sonar la sirena, activarse, en el caso de que alguna de las entradas se active, se cierre o se alarme, digamos. También se usa a veces como verbo el alarmarse. Bien, entonces, ¿qué va a tener? Como mínimo entradas de zona y unas salidas de sirena. Ahora también puede tener salidas programables. ¿Qué son las salidas programables? Salidas que vamos a poder utilizar para otros usos. Por ejemplo, prender un reflector, por ejemplo, podría llegar a ser cerrar un portón, puede llegar a ser cerrar una puerta, no sé. También otros usos fuera de lo que es la intrusión, podría ser prender el riego o prender el filtro de la bomba, que son ejemplos que siempre se usan y nunca se usan, digamos. Siempre se usan como ejemplo, pero nunca se llevan a la práctica. Entonces, este panel también tiene, en este caso, 4 salidas programables que podemos usar para eso. ¿Y cómo las podemos usar? Bueno, podría ser, por ejemplo, que si la sirena suena, porque se dio la condición de alarma, también prende un reflector. O podría ser que estamos llegando a nuestra casa y queremos que el portón de la puerta se abra y ponemos un sensor para que ese portón se abra, para que cuando ese portón se abre, digamos, a través del motor, nos dé la señal de que se abrió, que prenda otro reflector. O dar una señal de aviso desde un botón, por ejemplo, del control remoto. Y decimos, con este botón voy a dar una señal de que la alarma se puede estar activando o algo, entonces le doy una alerta y hago sonar la sirena por un espacio de tiempo. Así que bueno, esas son principalmente los usos de las salidas programables. No todos las tienen, no todos las programan y las usan, pero la mayoría de los paneles viene con esas salidas programables. Incluso vamos a ver que dentro de los módulos que podríamos llegar a utilizar en un sistema de alarma, hay módulos que nos permiten poner 8 o 16 salidas. Con esto podríamos, sobre todo por ahí, en lo que es una empresa, en lo que es una industria, podríamos llegar a tener muchos más usos para el sistema de alarma. Vamos a circunscribirnos a lo que es el uso más común, lo que más habitualmente se programa en un sistema de alarma para hogar y no irnos a esos usos un poco más extensivos o raros de sistemas de alarmas. Bien, hablamos de zonas. Dijimos, bueno, esto tiene un montón de entradas de zonas. En este caso, todas las zonas son cableadas. Todos los paneles hoy, actualmente, que se precien, van a tener que estas zonas son supervisadas. ¿Cómo es que se supervisan estas zonas? Bueno, de una forma bastante sencilla. Voy a ver si encuentro que estaba por acá. Acá lo tenemos. El modulito de... Bueno, me quedo dando vueltas por ahí. Bueno, nada. Son unas resistencias que se van a poner al final de la línea para que... ¿Qué hacemos con la supervisión? En alarmas siempre pensamos mal. En alarmas no pensamos que cuando un cable se corta es... Uy, un accidente, se cortó un cable. Lo que pensamos principalmente si una alarma se corta, si un cable se corta, es que alguien lo está saboteando, que alguien está queriendo entrar o hacer un daño. Entonces vamos a generar una situación de alarma. ¿Cómo la generamos? Bueno, al final, al lado del detector, se pone una resistencia
Y lo que está midiendo el cable es continuamente esa resistencia. Ya sea que cortemos el cable, ya sea que hagamos un cortocircuito, porque algunos también pueden decir, bueno, a ver, este sensor está cerrado. Si hago un cortocircuito es como lo mismo, pero saboteo el sistema. Bueno, eso no pasa en los sistemas de alarma, porque se pone al lado del detector una resistencia para que el sistema tenga un estado diferente ante la situación de un corte en el cable o de un cortocircuito en el cable. Todos los sistemas hoy actualmente, los más económicos, todas las zonas cableadas son supervisadas. Otra situación importante con las zonas, el atributo de zona, cómo podemos programar las zonas. Uno en una casa se va a encontrar con un montón de configuraciones diferentes necesarias para la zona. Por ejemplo, si yo tengo el teclado a 2 metros de la puerta, por supuesto del lado de adentro, lo que voy a hacer es darme un tiempo para llegar a ese teclado antes de que la alarma empiece a sonar. Entonces, ¿qué hago? Esa zona la declaro como demorada y digo, dame una demora de 20 segundos, de 10 segundos, de 1 minuto, ¿sí? Por ejemplo, tengo el teclado al final de una escalera, o si lo tengo en otra habitación, o si lo escondí atrás de un placar, donde quieran. Algo muy importante de los paneles modulares es que podemos tener el teclado a la vista, pero el panel lo tenemos escondido. Eso es algo bastante importante y diferencial respecto de los sistemas autocontenidos que tenemos todo a la vista y pueden ser sujetos de un sabotaje mucho más fácil, digamos. Bueno, entonces, esta es una zona demorada. Ahora, por ejemplo, un detector de movimiento que yo puse en un living, adentro de una casa, o en el exterior también, o una ventana, no tiene por qué ser demorada, digamos. Si se activa, que suene la sirena. No queremos darle un tiempo al ladrón diciéndole, hey, te detecté el movimiento adentro del living, tenés 20 segundos y pongo en el teclado un bip, bip, bip durante 20 segundos. No, no le vamos a dar ese tiempo. Te detecté, hago sonar la sirena. Y además de hacer sonar la sirena, todos los buenos paneles van a tener un medio de comunicación. Acá, por ejemplo, en este caso, este es un panel que todavía incluye un discador telefónico. Pero lo que tienen, como muchos paneles, es módulos adicionales. En este caso, tenemos acá un módulo de 3G o 4G, que va a permitir, a través de un chip que le vamos a instalar, hacer una comunicación vía celular. Acá dejo un temita también bastante importante para los que se quieran dedicar a la instalación de alarmas. Se puede poner un chip que se llama M2M, que es un chip que vale por ahí 100 pesos por mes, muy barato, y solo transmite unos pocos datos a unos pocos teléfonos. Acá vemos en este caso, por ejemplo, el alojamiento para el SIM de celular, incluso viene con una antenita. Bueno, este módulo es el que va a permitir que el panel o la placa principal se comunique. La sirena y el sistema de transmisión son normalmente las dos manifestaciones de una situación de alarma. ¿Tenemos alarma? Bueno, lo primero que vamos a hacer es mandar a través del medio de comunicación, actualmente a un celular, puede ser a una central de monitoreo, puede ser a un teléfono fijo que llame y disque también, los eventos de alarma que sucedieron. Si es un celular, vamos a poder incluso decir, es la zona tal que hubo esta situación. Puede ser, por ejemplo, que haya sido un sabotaje y nos dice, la zona tal tiene una falla de supervisión y por eso es que estoy generando la alarma. Entonces ya no es que alguien abrió la puerta, no, alguien quiso cortar el cable, por ejemplo, o alguien quiso desarmar este detector. Todo eso lo podemos saber en el app celular, o si contratamos una empresa de monitoreo, o si lo queremos ver en una computadora, a través de un medio de comunicación, ya sea, por ejemplo, por teléfono, o puede ser también por Wi-Fi, o por red cableada.
Esto es los atributos de zona que les estaba diciendo y cómo activan zonas en consecuencia y qué sucede luego de la activación. Suena la sirena, me notifica en el celular, me llama al teléfono, manda una señal a la central de monitoreo. Algo bastante importante es, uno a veces encuentra cartelitos que dicen alarma conectada con la policía. Eso no existe, no hay que yo tengo una alarma y en caso de robo llamo al 911 y digo, me están robando, vivo en tal calle, tal dirección, me llamo tal, mi DNI es tal. No, eso no existe porque el 911 no le da bolilla a ninguna llamada de un llamador automático. Sí puede estar conectado con una central de monitoreo y esa central de monitoreo es la que va a llamar a la policía en caso de encontrar un evento de robo. Otro tipo de zona, por ejemplo, muy utilizada son las zonas 24 horas. Hablábamos de la zona inmediata, de la zona demorada. Ese tipo de zonas van a funcionar si el sistema está listo o armado. Si el sistema, ¿por qué? Porque si yo durante el día abro la puerta 20 veces o dejo las ventanas abiertas para que entre aire, no va a andar sonando la sirena. Esa sirena va a sonar en caso de que yo tenga el sistema armado, pero no si no lo tengo armado. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo un detector de humo, o tengo un detector de pérdida de gas, o tengo un detector de inundación en un sótano, quiero que suene en cualquier momento, porque si se me inunda el sótano, tengo que saberlo. O si hay una pérdida de gas, no importa si el sistema está armado o no está armado. Entonces, esas zonas se llaman de 24 horas. Hay otras zonas que se pueden declarar para armado o desarmado, por ejemplo, que se llaman switch, que son zonas que si yo cierro esa zona, el sistema se arma, por ejemplo. Esto puede ser para usar con un control remoto. Hoy, actualmente, si el control remoto es propio de la marca, apretamos un botón que tiene un candadito y se arma la zona. Pero si tenemos una alarma con otro sistema de sirenas, con otro sistema de controles remotos, no vamos a tener digamos, ese candadito. Lo que lo vamos a hacer es con alguno de los botones. Bueno, ahí entonces mencionamos los tipos de zona. Después, otro componente va a ser el teclado. Hoy el teclado en algunos sistemas está empezando a caer en desuso, pero lo que nosotros vamos a hacer con el teclado es principalmente en el display ver si se alarma una zona, qué zona es, y también lo vamos a usar para programar en el momento de la instalación. Ahora bien, en la actualidad casi todos los sistemas permiten programarlos desde una PC con un software especial o en muchos casos, por ejemplo Garnet o por ejemplo Risco, programarlos también desde el celular. Eso es algo que al instalador le ahorra muchísimo trabajo de no tener que andar llevándose una laptop, conectándola. Normalmente con la laptop necesitan de algunos módulos especiales. Los teclados pueden ser con LED, tenemos muchos que vienen con 8 o con 16 LED y nos muestran con un LED que se prende o apaga si la zona está abierta, y también tienen algunos LED que nos pueden indicar falla, por ejemplo, baja batería, o puede ser que hay una zona abierta o que hay, no sé, algún detector con baja batería, por ejemplo. También, bueno, como esto es LCD, y hoy también hay muchos que directamente utilizan una tablet y se comunican con el panel de manera inalámbrica, digamos. Es una especie de tablet, es un teclado también, pero es una especie de tablet. Los módulos, como les decía, tenemos de comunicación, tenemos módulos de entradas adicionales, de salidas adicionales, porque, por ejemplo, este es un panel que llega a 50 zonas, pero acá tenemos 8 nada más. Entonces le ponemos otras placas adicionales para que el panel o el sistema completo llegue a 20 zonas. También tenemos módulos para salidas adicionales, como les decía, si queremos prender un reflector acá, allá o allá, podemos tener múltiples sirenas, bueno, podemos tener salidas programables, podemos tener entradas de zonas inalámbricas. En los casos modulares eso también es un receptor de zonas, normalmente puede ser de 32 zonas, de 24, de 50 zonas, que se conectan también al panel principal. Todo se hace a través de lo que se llama un bus de datos, que es el mismo que se conecta al teclado. Se va a conectar
el puerto digamos, de placa expansora de zonas inalámbricas, placa expansora de zonas cableadas o de salidas programables. Después, dentro de los detectores tenemos los más básicos, son detectores de puerta, que es un reed switch, se llama, que son dos pelitos que cuando se les acerca un imán se pegan. Entonces, con eso podemos saber el estado de una puerta o una ventana. Tenemos detectores de movimiento. Los detectores de movimiento normalmente van a ser de interior o de exterior, pueden ser antimascotas, pueden ser detectores de doble tecnología, donde utilizan el infrarrojo y a la vez las microondas para saber si un cuerpo se está alejando o se está acercando y en consecuencia generar la alarma. De vibración, los ponemos en una pared y si hay un boquetero genera una situación de alarma, de inundación. Barreras infrarrojas, muy utilizadas para proteger perímetros. También podemos tener entradas que sean un botón de pánico, un botón oculto, puede ser un botón inalámbrico de pánico que tengamos en algún lugar o colgado. Puede ser también la salida de otro dispositivo, por ejemplo, si tenemos, no sé, un cerco perimetral eléctrico, que la salida del cerco perimetral eléctrico entre a una zona de la alarma y aprovechamos todo lo que tenemos en la alarma, las notificaciones a los celulares, las sirenas y demás, para que en el caso de que alguien trepó por el alambrado o el cerco eléctrico, genere una alarma en el panel de alarmas. Todo, bueno, hay muchísimos más tipos de detectores. Dentro de los detectores de movimiento nosotros solo debemos tener 25, 30 modelos, porque hay un montón de situaciones que requieren de detectores especiales. De exterior también hay un montón de modelos para antimascotas de tantos kilos, antimascotas de tanta altura, del tipo cortina, que los ponemos en un costado de la ventana y protegemos toda la ventana. Bueno, hay un montón de detectores. Siempre esos detectores, o en la mayoría de los modelos, los vamos a tener en formato cableado o en formato inalámbrico. Siempre que dispongamos o necesitemos detectores inalámbricos, lo que vamos a tener que considerar es que el panel lo soporte, y algo súper importante es respetar la marca de los dispositivos con el panel. No podemos poner, por ejemplo, un detector inalámbrico de la marca Garnet en un panel de alarma de la marca Marshall y pretender que funcione. No hay una universalidad en esto. El detector de una marca va con el panel de la misma marca. Como les decía, todo esto lo tenemos que verificar, bueno, con la marca, con la disponibilidad. Barreras infrarrojas, por ejemplo, son muy caras si las queremos en modo inalámbrico, pues están todo el tiempo transmitiendo. En el modo inalámbrico no solo tenemos que tener la transmisión de la señal, sino garantizar una alimentación de largo plazo a través de baterías. Y bueno, no es tan fácil por ahí tener una barrera que trata de proteger 20 o 40 metros, que es un haz bastante potente, que se transmite de manera continua, y hacer todo eso con unas pocas pilas o baterías. Entonces hay, pero son bastante caras, le digo. Por ahí estamos hablando de $1000 una barrera, $800 una barrera inalámbrica. Bueno, como les había comentado, tenemos todo esto que dijimos que era modular, también los tenemos en modos autocontenidos. Este es un panelcito de alarma autocontenido. ¿Qué significa ese autocontenido? Adentro de este panel tiene el receptor inalámbrico para 99 zonas. Tiene entradas de zonas inalámbricas en el propio panel a través de un conectorcito que viene por ahí. Tiene el comunicador, en este caso comunica por Wi-Fi y comunica por GSM. ¿Qué hace GSM? Manda mensaje de texto, SMS. Un poco en desuso, pero mucha gente lo utiliza. Va a tener, en este caso también tiene un pequeño parlante que hace las veces de una sirena para un interior, no es una sirena para exterior. Tiene también una salida de sirena que se puede conectar acá. Tiene un alojamiento interno, tiene una batería interna ya incorporada. Bueno, es súper autocontenido. Tiene de todo.
en este pequeño panel. Lo que habíamos visto en el otro, que tenía un montón de ahí, para los que recién empiezan, me dice, sí, hoy por ahí lo comenté al pasar al principio. Una zona es, podemos tener más de un detector. No es recomendable, hoy lo decía, en la misma zona mezclar, por ejemplo, un magnético de una puerta con un detector, por más que estén en la misma habitación. Pero sí es importante, por ejemplo, si tenemos, no sé, una ventana de doble hoja, no vamos a tener la zona hoja 1, la zona hoja 2 de la misma ventana. Ponemos los dos detectores en la misma zona. Lo mismo si tenemos un ambiente muy grande y tenemos que poner, no sé, 5 detectores de humo. Los ponemos todos los detectores en una serie y bueno, cualquiera que se genere alarma va a generar, cualquiera que se alarme va a generar que suene la sirena. Bueno, gracias ahí los amigos de Tecnología Campana. El autocontenido tiene todo acá, todo está en este pequeño panel. Tiene una debilidad, por supuesto, que es, bueno, si alguien entra y se encuentra con este panel, bueno, más allá de que transmite muy rápido, de que puede hacer sonar la sirena muy rápido, está todo acá. Si agarra este panel, le pegas 100 patadas, bueno, se acabó la sirena, por lo menos se silencia, y lo que, digamos, lo que transmitió, bueno, lo transmitió, ya está. En este caso, este es un panel que funciona con unos detectores de movimiento, que los vemos acá, muy chiquititos. Son inalámbricos, como les decía, este panel tiene 99 zonas inalámbricas. Si necesitan 99 zonas, les digo, bueno, no, hay que poner, digamos, otro tipo de panel. Pero bueno, como poner zonas inalámbricas medio gratis, es una cuestión solamente de programación, el fabricante dijo, bueno, le pongo todas las que puedo. En este caso, bueno, también viene con magnéticos y demás, con controles remotos. Los controles remotos siempre vamos a ver una situación de este tipo, por ejemplo, donde tenemos candadito abierto, que es desarmar el sistema, candadito cerrado, que es armar el sistema. Tenemos eventualmente como una casita con alguien adentro, que es lo armé y me quedé. Esto es bastante importante, funciona así todos los sistemas. La idea siempre es que el panel se use lo más posible, no cuando nos vamos de vacaciones o cuando nos vamos un fin de semana entero o cuando dejamos la casa sola, sino que cuando estamos en la casa durante la noche, por ejemplo, armemos el sistema también para que nos proteja estando dentro de la casa. Ahora, si yo me quiero mover dentro de la casa, estarían sonando los detectores. Entonces, se programan otro atributo de zona, es decir, este detector es inmediato, pero es, por ejemplo, interior. ¿Qué significa que es interior? Que cuando armemos con este modo, con el hombrecito adentro de la casa, que se llama modo presente, va a armar todos los detectores que compongan el exterior, pero no los de interior. Por ejemplo, los de las puertas, los de las ventanas. Podríamos anular cualquiera que quisiésemos también a través de algún código en el teclado, de algún comando en el celular. Si queremos dormir con una ventana abierta, por ejemplo, podríamos anular ese detector. O si queremos, en una casa de 2 plantas, dejar activos detectores en la planta baja, por ejemplo, lo podríamos hacer también. Todo eso se maneja en el momento de la programación. Bueno, como para terminar, ¿no? Los autocontenidos tienen todo en un único módulo, en un único panel, pero bueno, tienen algunas debilidades, como les decía. Normalmente son muy chiquitos y la batería que tienen no es una batería de larga duración, por ahí es para un corte de luz de un par de horas no más. Normalmente esta batería no va a poder mover una sirena de exterior, solamente por ahí la propia sirenita que tiene acá. Entonces, bueno, vamos a tener algunas limitaciones. Yo por eso siempre, cuando el cliente por ahí, por precio, quiere ir a un sistema autocontenido económico que tiene de todo y que es aparte bastante lindo, pero cuando nos empiezan a decir, mirá, no, quiero poner barreras de exterior, no vienen inalámbricas para esto, quiero poner una sirena en el fondo y una sirena en el frente, y es un local y se me corta la luz a veces toda la noche. Bueno, no. Entonces este no va, porque no le podemos poner una batería de este tamaño
no le podemos poner una sirena de exterior porque no se la aguanta, o esa sirena de exterior no podría ser alimentada por la batería en caso de corte de luz. Bueno, eso es todo por hoy. Vamos a seguir con algunas de estas series de algunos sistemas. Vamos a ver próximamente control de accesos. Y les dejo el jueves que viene a las 3 de la tarde, tenemos en la oficina de Martínez un curso presencial gratuito de Hikvision, brindado por Hikvision, se llama Derribando Mitos. Y la idea de Hikvision ahí es mostrar que sus sistemas son realmente muy sencillos, porque el mito es que Hikvision es más difícil que Dahua, por ejemplo. Entonces, bueno, quieren derribar ese mito, van a estar en la oficina de Martínez el jueves, creo que es 16, o 15, perdón, a las 3 de la tarde hasta las 6, gratis. Así que bueno, aprovechen, se toman ahí un café, se comen unas medialunas y escuchan a la gente de Hikvision que les va a contar por qué es un mito eso de que los sistemas de Hikvision son más complicados que los de sus competidores de agua. Bueno, muchas gracias. Cualquier consulta, somos ARG Seguridad, nos encuentran en argseguridad.com y también nos pueden escribir a ventas@argseguridad.com. Perdón, ventas@argseguridad.com, y pueden ver en la página también todos los medios de contacto, los WhatsApp de todos los vendedores y todo lo que necesiten ahí. Muchas gracias, chau.